Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Es un gusto volverles a ver, a saludar. Bueno, en esta ocasión estamos en el devocional 121. Estoy reemplazando a mi esposo que se encuentra enfermito de la garganta y por esta ocasión lo voy a estar supliendo. Y bueno, estamos en el libro de Números, capítulo 33 y 34. Bueno, en este capítulo, hermanitos, podemos leer el recorrido de los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta el Jordán. Podemos preguntarnos qué nos puede enseñar, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, estos recorridos. Y bueno, yo creo que sí, hermanos, podemos aprender mucho de este capítulo, eh, ya que en este capítulo podemos ver, hermanos, que aunque el pueblo de Israel era desobediente a la palabra de Dios, era muy idólatra, había mucho pecado en ellos. Claro que podemos aprender, ya que Moisés escribió todas las salidas conforme a las jornadas que Dios así le había mandado. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Yo creo que esta enseñanza también aplica a nuestra vida, porque a pesar de que era un pueblo desobediente, el Señor marcó las jornadas y los lugares por donde tenían que pasar. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que a pesar de su desobediencia, el Señor siempre estaba al pendiente, estaba al tanto de los lugares en donde ellos iban a estar. Y muchas veces, hermanos, nosotros pasamos un recorrido en nuestra vida por distintos lugares, por distintas circunstancias, y a pesar que en algún momento somos desobedientes a la palabra de Dios, hacemos lo que queremos, hermanos, el Señor siempre ha cuidado de nuestra vida. En este caso, el pueblo de Israel era desobediente, pero a pesar de eso, el Señor estaba al pendiente de los recorridos que ellos hacían. Y nosotros, hermanos, tenemos varios recorridos en nuestra vida, varias situaciones difíciles en las que hemos experimentado el acompañamiento de Dios. Hemos pasado por lugares que no son los más adecuados para nosotros, pero hemos sentido la presencia del Señor, que a pesar de las circunstancias en las que pasemos, el Señor ha estado con nosotros todos los días, nos ha cuidado de peligros que desafortunadamente nosotros mismos los buscamos. Pero el Señor, como les comentaba en el devocional pasado, el Señor es fiel a sus promesas y Él siempre nos cuida. Y Él siempre espera que nosotros regresemos a los caminos de Dios. Eh, Ahora, bueno, en este caso, hermanos, el Espíritu Santo, Él es el que nos acompaña porque Él vive dentro de nosotros. Cuando nosotros eh, confiamos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y el mismo Espíritu, mismo Dios nos acompaña en los recorridos que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. Entonces es importante, hermanos, que podamos comprender esa soberanía y ese amor tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, no dejemos que la desobediencia nos aparte del Señor. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. El Señor permanece fiel y Él no miente en su palabra porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Pero tú decides, hermano, qué camino quieres tomar. Tú decides por dónde quieres conducir tu vida. Obviamente, no vamos a quitar las consecuencias de nuestros malos actos, de las consecuencias de lo que nosotros podamos decidir sobre nuestra vida. Pero lo que sí te quiero decir, y este capítulo nos enseña, hermanos, que a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios estaba al pendiente de los recorridos que cada uno tenía, y porque el Señor también así es con nosotros, hermanos, Él está al pendiente de lo que nosotros hacemos. Entonces es importante, hermanos, que regresemos a los caminos, hermanos, que si en algún momento hemos tomado decisiones que no son las mejores, vamos a analizarnos, hermanos, vamos a entender qué es lo que hemos hecho, qué es lo que podemos cambiar para poder regresar a los caminos que el Señor no quiere para nosotros. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él nos perdona, hermanos. Volvemos a lo mismo de la vez pasada. Él nos perdona. Él quiere que siempre estemos afianzados, que siempre estemos agarrados de su mano. No nos soltemos, hermanos, porque tal vez a nuestro parecer pudiera ser
un recorrido bueno, pudiera ser que, que para nuestra vista, para nuestro corto entendimiento, pudiera ser bueno, pero desafortunadamente cuando decidimos conforme a la carne, obviamente pues las consecuencias no son buenas. Entonces, eh, Dios, bueno, en ese tiempo Dios ordenó que destruyeran los ídolos, eran idólatras, estaban en una condición de pecado muy grave delante de Dios. Y Dios, todavía en su misericordia, hermanos, todavía los sacó de ahí. Entonces, eh, podemos entender que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe cómo nos estamos conduciendo. Y yo te pido, hermano, que si tú te has alejado en algún momento de los caminos de Dios o has tomado la decisión o el camino que tú has querido y que no te ha funcionado, retomes el camino de Dios porque Dios en su palabra es claro y dice la palabra que separados del nada podemos hacer. Entonces, esta es la enseñanza que el capítulo 33 nos deja en el libro de Números. Ahora vamos a pasar al capítulo número 34, de igual del mismo libro, del libro de Números. Bueno, en este capítulo eh, empieza la repartición de la tierra prometida, ¿sí? Esta es una información geográfica en donde Dios manda a dos hombres, que es el sacerdote Eleazar y Josué, a repartir estas porciones de tierra, ¿sí? Eh, Se encargaron de la repartición conforme a cada tribu. ¿Y qué es lo que nos enseña este libro, hermanos, este capítulo? Bueno, que Dios también escogió a dos personas responsables, dos personas que estaban conforme al corazón y los planes de Dios, en este caso el sacerdote Eleazar y Josué, a los que se les encargó la distribución de estas tierras. Eran 9 tribus y media. Entonces, Dios puso a estos dos varones, que eran unas personas responsables, idóneos para esta tarea que era de gran responsabilidad, porque no podían pasar o dar de más tierra a alguna tribu, o sea, se distribuyó conforme el Señor quiso. Entonces, Dios que nos enseña en este capítulo, hermanos, que Dios necesita personas idóneas para las tareas que Él quiere que hagamos. En este caso, pues fueron dos hombres que eran conforme a la voluntad de Dios y que Dios vio en ellos, que podía confiar en ellos. ¿Sí? Dios no improvisa, Dios no va a agarrar a personas que no estén comprometidas con Él, a hacer tareas que son muy delicadas, que son muy exactas para poderlas hacer. Entonces, hermanos, si Dios te ha encomendado alguna tarea, algún servicio, algún ministerio, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios nos está encargando porque confía en nosotros. Él quiere confiar en nosotros a pesar de que nosotros fallamos, hermanos. Dios nos está encomendando esa tarea. Entonces, debemos de tomar este cargo con mucho amor, con mucha responsabilidad, porque Dios también nos va a demandar lo que Dios nos ha encargado. Dios nos da esa gran bendición, porque no lo veamos como carga, hermanos, no lo veamos como que si nos pesara hacer las cosas. Es un privilegio servirle al Señor. Y vamos a orar, hermanos, para que Dios nos provea de ese sentir que hay en Cristo Jesús para poder hacer esa tarea que el Señor nos está encargando. Y qué es lo que también, no nada más debe de quedar en una buena intención, en las ganas de querer hacer bien las cosas, sino qué es lo que pasa, que también nos debemos de capacitar, debemos de leer la palabra de Dios, y no hay libro, hermano, que supla la palabra de Dios. No hay otro libro más sabio que la palabra de Dios para poder estudiarla. Obviamente hay también recursos que también Dios permite que tengamos en nuestra mano para poder capacitarnos, para poder aprender. En este caso, bueno, en la primera instancia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que hagamos.
y nos debemos a sujetar a ella. No hay libro que supere y no hay libro que podamos reemplazar por la palabra de Dios. Entonces, bueno, eh, también, bueno, nos enseña, hermanos, que debemos de prepararnos en conocimiento, en actitudes, en disposición para poder tener esta gran responsabilidad y sobre todo ejecutarla como la forma que el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, hermano, Dios quiere usarte, Dios quiere usar tu vida. No, no es casualidad que tú hayas conocido de la palabra de Dios. A todo el ser humano, a todos los hermanos que Dios ha alcanzado, es para su gloria y para su honra, para servirle. Entonces, no limitemos, hermanos, nuestro servicio a Dios. Debemos de prepararnos. De alguna o de otra forma, el Señor nos va a poner la tarea que tengamos que hacer, pero ¿cómo la debemos de hacer? De una buena manera, de una mejor manera, ¿sí? Debemos de estudiar, de leer. Si nos preparamos, hermanitos, de una mejor manera, vamos a poder servir mejor a Dios, ¿sí? Y lo que Dios puede hacer, hermanos, lo va a hacer, va a llegar, va a tener mucho más alcance cuando estamos mejor preparados. Entonces, el llamado, hermanitos, el día de hoy de nuestro Dios es de que nos preparemos, de que leamos, de que estudiemos, de que pudiéramos tener más recursos, más libros, aparte, primeramente, la palabra de Dios, pero también hay libros que nos enseñan a cómo capacitarnos, ¿sí? No, no dejemos de aprender, hermanos. Yo creo que hasta el día que Dios nos llame a su presencia es cuando vamos a llegar ya a tener el conocimiento que el Señor quiere en nuestra vida. Por el momento, hermanos, sigamos preparándonos, sigamos animándonos a, este, a servirle al Señor. Yo te invito, hermanito, que con todo el amor, con toda la disposición, puedas capacitarte en el ministerio, en el servicio, en cualquier situación, en las predicaciones, que tú te sigas preparando, porque recordemos que al que le servimos es a Dios. Entonces Dios también nos va pues sí, a pedir cuentas de lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Entonces yo les pido, hermanitos, que, bueno, tengamos en cuenta esta enseñanza del día de hoy. Fue de gran bendición leerlo. Lo comparto con amor para ustedes, esperando que también sea de bendición. Y bueno, este es el devocional del día de hoy. Espero que haya sido, pues sí, que esté en tu corazón poder servir y poder prepararte para un mejor servicio. Y vamos a ver que, hermanos, va a tener mucho alcance, mucho alcance. Les pido, hermanitos, que oren por el liderazgo. Estamos en unos proyectos muy hermosos en donde quisiera que tú fueras parte. Y no nada más yo, Dios quiere que tú seas parte de esos proyectos. Pero, hermanos, ¿qué es lo que ve el Señor? Primero es la actitud y la disposición de nuestro corazón. Cuando Dios ve esa actitud y esa disposición de todo nuestro corazón, el Señor nos va a ir capacitando. Y Dios no nos pone porque seamos muy sabios, hermanos, porque la sabiduría solamente viene de Dios. Pero Dios, cuando ve un corazón dispuesto a servirle, Dios nos va capacitando. Y yo sé, hermano, que Dios puede capacitarnos para la obra. Imagínate, hermanos, servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, ¿sí? Si nos preparamos para irnos al trabajo, si nos capacitamos para algún trabajo secular, hermanos, ¿por qué no prepararnos para la obra de Dios? El Señor no se queda con nada, el Señor nos da todo, nos provee de todo lo necesario para trabajar en su obra, hermanos. Entonces, no dudemos del poder de Dios, no limitemos el poder de Dios y no te preocupes, hermano. ¿Sabes qué? El Señor provee todos los recursos. El Señor no nos va a aventar al ruedo sin darnos lo necesario para servirle. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de lo que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la tierra. Entonces, trabajemos, hermanos, porque este trabajo es eterno, hermanos. Este trabajo va a llevar mucho fruto a muchos lugares, hermanos, en donde nadie conoce a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, hablar de la palabra de Dios y alcanzar a las personas que están lejos de sus caminos. Entonces, sigamos adelante, hermanos, sigamos preparándonos y espero que este devocional sea de bendición para tu vida. Y bueno, cualquier cosa, cualquier situación, si tú quieres
servir en otra forma a Dios, compártelo, óralo a Dios, hermano, óralo a Dios y compártelo con el equipo de liderazgo. Estamos para servirte primeramente nosotros estamos para servirte a ti, hermanito. No nos veas como una autoridad superior. Nuestra autoridad es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos para llevar y darle seguimiento a la iglesia, hermanos. Pero nosotros no estamos por encima de ti. Estamos para servirte y si tú quieres y tienes el ánimo de servirle al Señor, acércate a nosotros como liderazgo para poder estar orando, hermanos, y capacitarnos juntos. ¿Qué te parece? Espero que este devocional sea de bendición a tu vida. Me dio gusto saludarles, hermanos. Oren por nosotros. Vamos a orar como iglesia para que Dios nos prepare y nos capacite para su servicio, hermanitos. ¿Sale? Que Dios les bendiga mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.